dadas las circunstancias actuales y la imposibilidad de desarrollar clases presenciales, el taller DNC de la Facultad de Arquitectura de La Plata promueve el desarrollo de las clases por todos los medios disponibles. En ese marco, nuestro taller DNC ha decidido implementar, entre otros, este sistema para llevar a cabo las clases teóricas a distancia. Bueno, en la naturaleza la mayoría de los cuerpos que existen tienen una estructura de sostenimiento, no importa si son seres vivos o inanimados, pero en general todo está sostenido por algún tipo de estructura, construida especialmente o no. Lo importante en arquitectura es que esas estructuras sean capaces de trasladar los esfuerzos a que están sometidos al suelo que los sostiene y que les proporciona equilibrio, como en este caso que vemos. El suelo deberá devolver el equilibrio en este desplazamiento del paseador de perro, de manera que este tema pueda ser constante en nuestros proyectos, lograr el equilibrio, esa es la búsqueda. Para avanzar en estos temas, los vectores que ahí representaban de alguna manera los tironeos no son ni más ni menos que fuerzas, y en ese sentido las fuerzas pueden ser representadas por vectores en términos gráficos, y eso nos permitiría ver físicamente, materialmente, un hecho a veces intangible para poderlo visualizar mejor. Entonces veamos las fuerzas a través de su definición y representación gráfica de vectores, cuáles son los elementos que definen esos vectores. Y acá vemos una gráfica donde tenemos una recta contenedora del vector que se llama dirección, un vector que está representado por una cierta longitud. Esa longitud es la escala de fuerzas representada por una longitud, entonces tiene un valor, tiene una dirección. Esa dirección está dada por el sentido que se le da al vector, por la flecha, y finalmente un punto de aplicación. Ese punto de aplicación en este caso es el punto B. Bueno, veamos cada una de las partes. Entonces, repetimos: recta de acción o directriz que contiene la fuerza, la magnitud o intensidad que la misma tiene, qué valor, el sentido dado por el vector, como dijimos, y finalmente el punto de aplicación, que en este caso sería B. Si queremos terminar de visualizar, diremos que la recta de acción es la indicada en el gráfico con el color celeste, y la que también se denomina directriz. El valor P, que es el módulo, representa en alguna medida cuánto vale esa fuerza. Y también el vector, el sentido de la flecha, nos dice hacia dónde es que está aplicada esa fuerza.
Y finalmente el punto B, que representa el punto de aplicación de la misma. Eso es el espectro que nos define un vector, que es lo que nosotros usamos para representar las fuerzas en nuestras estructuras. Tenemos varios sistemas de fuerzas, los concurrentes y los no concurrentes. A grandes rasgos, la definición de estos grupos es bastante obvia y no requiere mayor explicación, pero sí podemos decir que concurren todos en un punto exactamente el primer grupo y el segundo no. Pero se generan casos particulares de lo que son fuerzas concurrentes que pueden dar lugar a dudas. Entonces, a partir de ahí tenemos que definimos las fuerzas paralelas y las fuerzas colineales. Estos son casos particulares de fuerzas concurrentes. Es importante que quede claro que pertenecen a ese grupo de concurrentes. En el caso de las paralelas, las fuerzas se cortan en un punto indeterminado, o sea, a partir de la definición geométrica que las paralelas se intersectan en el infinito, aplica también para el sistema de fuerzas ese concepto geométrico y en consecuencia las transforma en fuerzas concurrentes. Y las colineales, obviamente, si bien el punto de concurrencia sería el de aplicación del sistema, es un poco más indeterminado, pero sí aplica también esa definición. Acá tenemos dos ejemplos representados en términos gráficos. A la izquierda, un soporte que tiene un eje al cual aplican distintas fuerzas. Vemos que tiene un punto O de concurrencia de las fuerzas representadas por los vectores P sub 1, P sub 2, P sub 3 y P sub 4. Este es un ejemplo gráfico en representación vectorial de lo que es un sistema concurrente. Mientras que a la derecha vemos una viga de eje quebrado con apoyos simples en sus extremos, sometida a un sistema de fuerzas que no tienen la particularidad, como en el caso anterior, de cortarse en un solo punto. Ambas representaciones tienen determinada, además de una escala de longitudes, una escala de fuerzas que las representan. En arquitectura se presentan un sinnúmero de proyectos que son posibles y viables y además de un valor estético tienen un interesante desempeño estructural. Acá en la gráfica podemos apreciar el punto de concurrencia. Debo decir que a veces el punto de concurrencia en el cálculo se toma como realmente un punto, la definición de punto, un lugar geométrico. En la tecnología de los materiales, por el cuerpo que el mismo material tiene, ese punto a veces es virtual, no se logra materializar. Entonces, está en un punto de concurrencia en el espacio, pero el grosor, la materialización de los perfiles, los puntales, los cables, todos los elementos tienen un cierto espesor que hacen que sea difícil de
materializar el punto como tal, como un punto geométrico, pero no le quita validez al funcionamiento como una estructura de fuerzas concurrentes. Eh, aquel proyecto está sostenido también por fuerzas concurrentes, menor cantidad que en el ejemplo anterior. Estos se denominan bípodos. Un par de bípodos son los que sostienen este espectacular voladizo portuario. En el caso de fuerzas no concurrentes, uno podría pensar que estas columnas que forman parte de la viga Biedene son un sistema que trasladan fuerzas paralelas y no estarían equivocados. En vertical son fuerzas paralelas, pero todas estas fuerzas al margen de trasladarse a apoyos no que bajan en vertical continua, también están combinados por acciones horizontales. Esas acciones horizontales en general son aplicadas, ejercidas por viento o por sismos. En consecuencia, a raíz de esto es que surge como ejemplo de fuerzas no concurrentes. En este caso es otro ejemplo para el cual tenemos concretamente un sistema de fuerzas concurrentes, pero si trasladamos, proyectamos la trayectoria de estas fuerzas ejercidas por los cables o cadenas de sostén de estas sillas voladoras, vamos a ver que al prolongar la totalidad de ellos, efectivamente conforman un sistema de fuerzas concurrentes, pero el punto de concurrencia es variable y siempre va a estar en un punto virtual no materializado, y la variabilidad en este caso va a depender de la velocidad que se imprima a este ejemplo de sillas voladoras, pero el punto de concurrencia existe. En las estructuras con cierre textil tensadas es muy abundante y prolifera este sistema. Debo reiterar en este caso que son partes, fracciones, no en globalizada la estructura, pero sí, si tomamos y analizamos partes de ellas, vemos que son sistemas concurrentes. Acá concurren dos tensores, un puntal, el puntal sometido a esfuerzos de compresión, y los dos tensores a esfuerzos de tracción. Y por otro lado, el textil, el geotextil, que realmente es un elemento estructural, entonces transmite tensiones y fuerzas y completa el equilibrio de este sistema. Así podemos analizar varias situaciones, varios puntos de esta estructura que está sometida a sistemas de fuerzas concurrentes. Los tensores que pasan por el puntal, en la cabeza del puntal, y vienen a anclarse físicamente a un muerto que está enterrado en el terreno de fundación, y así no es traccionado, debe verificarse que no se arranque el mismo. En la construcción tenemos una gran cantidad de elementos que están representados por fuerzas paralelas.
observen ustedes que esta estructura consta de una viga, dos apoyos y tres cargas concentradas verticales que son paralelas entre sí. Estas cargas pueden representar diversas situaciones físicas: el apoyo de una viga, un muro que converge a ese punto. Bueno, hay diversidad de situaciones, pero es una carga puntual concentrada. Podría ser también un pilar que apoya sobre la viga, una columna, un puntal. Bueno, diversidad de ejemplos. Lo importante es que son ejemplos de sistemas paralelos y, como vimos, caso particular de fuerzas concurrentes. Aquí tenemos un ejemplo: un techo de cubierta materializado internamente con madera. No importa si la cubierta es metálica o de teja, pero aquí lo que vemos es un sistema de fuerzas paralelas que estas cuatro fuerzas, están apoyando en algún elemento incorporado en la pared. Ese elemento podrá ser probablemente un perfil, un encadenado de hormigón armado que vaya a los extremos de la pared a apoyar y trasladar las cargas después mediante columnas al terreno. Pero lo importante es que si uno empieza a mirar la arquitectura, a sentir, mirar las obras, empieza a ver ejemplos de lo que decimos. ¿Qué es la fuerza? ¿Qué cosas representamos con un vector? Pero a nuestros ojos queremos que empiecen a dejar de ser vectores, sino transformarse en hechos que les ocurren a nuestros proyectos. Acá tenemos, seguramente ustedes en algún momento en el colegio, una colonia, algo, habrán jugado a esto, especialmente con consecuencias de barro en todo el cuerpo, sobre todo posterior a los días de lluvia. Pero el caso que nos interesa ahora no es lo que nos divertíamos, sino que es un ejemplo de fuerzas colineales. Entonces, como caso particular de sistema de fuerzas concurrentes. Este también es otro ejemplo válido de la misma. Y lo es también cualquier alineación de cargas sobre una misma directriz, recordemos. En el caso de fuerzas paralelas, esta es una obra que pertenece al complejo teatral de Teatro y Casino de Necochea, y tiene una escalera diseñada, empotrada en un muro de hormigón y en voladizo. Bueno, esas son un sistema. Si concentramos la fuerza en un solo vector que tiene el peso de la escalera o la acción posible de algún peatón, va a generar un sistema de cargas concentradas y paralelas, correcto, sobre todo paralelas como ejemplo. Hacemos las clases un poco cortas para evitar archivos muy pesados, para poder compartirlos en internet. Entonces fraccionamos las clases. Nos vemos en la segunda parte. Muchas gracias.